Siempre hablo de los problemas que tienen los cantantes, cómo resolverlo de la manera más fácil, más orgánica, cómo lograr ese sueño de cantar con facilidad, placer y salud. Pero hoy quiero hablar de otra cosa, un poco freestyle, un poco random. Quiero hablar un poco de los comienzos, de cómo creé este método integral de canto que a lo largo de 11 años me ha permitido ser parte del proceso de muchísimos cantantes alrededor de todo el mundo y crear vínculos y crear amistades, familias que hasta el día de hoy siguen presentes. Así que quédate en este episodio que es distinto, pero que seguramente mi experiencia en crear este método seguramente te va a ayudar en algo. Queridos cantantes, amigos de todo el mundo de habla hispana, si hay alguien que quiere ver esto en inglés, que lo vea, no va a entender nada, pero igual lo invitamos. Estoy feliz acá de poder compartir este podcast, episodio número 18, si no me equivoco. Estoy tirando de memoria, casi seguro que sí. De esta segunda temporada, hay una temporada entera de 50 episodios en este mismo canal, que pueden ir a ver, que es del año pasado, del año 2023. Y también te invito a que te suscribas si no estás suscrito al canal de YouTube y que nos sigas en Spotify si estás escuchando esto por ahí, y que dejes tu comentario, tu valoración, que participes, ¿no? Si sos cantante tenés que acostumbrarte a ser protagonista, a exponerte, entonces vamos, comentá, preguntá, o sea, ninguna pregunta es mala. Lo malo es no preguntar y quedarse en la duda, ¿no? Pero bueno, acá estamos tomando mi mate como siempre en este martes lluvioso de Buenos Aires, 30 de mayo del 2024. Digo esto para los que van a escuchar esto en la posteridad, poner un poquito en contexto. Pero bueno, justamente, tal vez la lluvia, tal vez que cumplí 48 años, tal vez que no sé, estoy en un momento de reflexión, tal vez porque también estoy en un punto de inflexión de mi carrera en este momento, que estoy evaluando otras posibilidades. Hoy quiero compartirles un poco cómo fue el proceso de crear método integral de canto. Todo empieza allá por el año 2009, cuando empiezo a estudiar canto. De una manera lúdica, la música había estado presente en mi vida desde siempre, desde que soy muy chiquito. Me encerraba en la habitación a cantar y me gustaba esa cosa que tenían los cantantes, esa seguridad, esa energía, ¿no? Y yo soñaba con ser uno. Sin soñarlo, sin decirlo explícitamente, quiero ser cantante. Pero había algo, eso de ser cantante, que me volvía loco. No lo sé por qué. Hasta el día de hoy no lo puedo descifrar, pero tampoco me hago mucho problema. Es una energía que uno tiene que sentir más que racionalizar. Entonces, muy feliz de haber elegido este camino. Pero bueno, durante muchísimos años, nada, tomé como que la música iba a ser, yo iba a ser un espectador de la música, que la iba a disfrutar, que la iba a vivir desde afuera. No hay ningún problema, lo había aceptado, estaba bien. Hice toda una carrera en artes marciales, competía hasta muy grande. Me retiré a los 34 años de la competencia. Fue algo donde, que sin ir más lejos, me daba esa sensación de protagonismo, de enfrentar el miedo escénico, de enfrentarme a dificultades, de la disciplina del entrenamiento. Todo me fue llevando como a eso, ¿no? Pero siempre en el plano físico. La voz no entraba ahí. Pero había algo en ese dramatismo que tienen las artes marciales, sobre todo cuando uno hace formas, katas, que son como coreografías de combates. Me fascinaba. Y cuando empieza a caerme en el retiro, a los 33 años, empiezo a darme cuenta que podía cantar. Empecé a tomar clases de canto, me empezó a gustar mucho. Y nada, después de mi primera muestra, mi maestra me acuerdo de estas palabras que no sé por qué, ¿no? Porque yo siempre digo, Dios mete la mano siempre. Yo soy una persona muy espiritual. No soy religioso, pero soy muy espiritual. Creo en las señales del universo, claramente. Pero también creo que el ser humano, cuando se le pone algo en la cabeza, escucha los mensajes que quiere escuchar para llevar adelante ese deseo. Un poco viene de la neurociencia eso. Y me apasiona. Y me acuerdo que mi maestra dijo, si querés ser profesional, vos podrías, me dice. Y me enloquecí.
En fin, hice una carrera muy linda en teatro musical, como solista, grabé CDs, o sea, por mi cuenta, siempre me autogestioné, porque otra cosa que siempre entendí es que si yo me quedaba esperando que me den una oportunidad, podía marchitarme en ese intento y nunca iba a pasar, porque había un montón de gente esperando lo mismo. Si yo no me movía y no me autogestionaba a mí mismo, nunca iba a pasar gran cosa. Entonces yo mismo me conseguía mis castings, mis trabajos, me produje mi primer CD yo solito, muy rústicamente, la mano de un amigo que me ayudó mucho en ese momento, y le di para adelante y tuve mi primer CD que lo mandé me lo grabé yo, lo mandé a imprimir, el arte de tapa lo hice todo yo, me acuerdo. Una ternura hermosa, me hice 20 CDs para vender y me quedé con la mayoría de ellos. Pero no me importa porque fue una gran experiencia. Y, y en un momento empecé a darme cuenta que me gustaba esto de la docencia, si bien me gustó de siempre porque también como maestro de artes marciales lo hacía, y me apasionaba el hecho de dar clases, empecé a entender, o mejor dicho, a vislumbrar la posibilidad de darle clases de canto a otras personas. Compañeros de elenco me pedían que los preparara para alguna audición, o venían actores que querían cantar y venían... Pero bueno, yo lo hacía de corazón, no cobraba por eso, lo hacía casi como una gauchada, un favor a mis compañeros. Y en un momento empecé a entender, digo, yo ya estaba un poco harto de la vida, de las artes marciales, el fitness y todo eso. No es que tenga nada de malo, mi etapa ahí se había cumplido, me había quedado más de la cuenta, ¿no? Y empecé a vislumbrar esto de dar clases, pero no me sentía preparado, que te debe pasar a vos, que sos cantante y querés ser coach vocal, seguramente sentís que te faltan herramientas, que te falta, que nunca, porque tenemos esa estupidez en la cabeza, ¿no? Creemos que para dar clases tenemos que ser perfectos, tenemos que cantar hermosamente, no tenemos que tener un solo defecto. No, lo que tenemos que tener es un compromiso con el proceso. No somos un producto terminado. Somos personas que están procesando un montón de cambios y podemos, dada nuestra experiencia, compartir con otras personas su proceso. Pero es otro tema ese. Entonces, tímidamente empecé a armar mis clases y me acuerdo por una emergencia familiar en ese momento. Yo dije, no puede ser, ¿no? Y acá viene otra de las manos que metió Dios, ¿no? Como fue en su momento mi maestra que me dijo, me dio ánimos para dedicarme profesionalmente a esto. En ese momento Dios vuelve a meter la mano y yo quería empezar a dedicarme a dar clases full time. Y yo daba muchas clases de gimnasia en ese momento y tenía un gimnasio que tenía muchas horas. Entonces fui a hablar con el dueño y pedirle que me saque un par de horas. Dejar un par de horas. Porque quería dedicar esas horas al canto. No se lo dije, pero dije, mira, quiero renunciar a estas 3 o 4 horas que tengo acá. Y me acuerdo que un señor con el cual yo había tenido excelente relación durante casi 2 años que trabajé en ese gimnasio, que tenía muchísimas horas, que tenía las clases llenas de alumnos, me dijo, no, o das todas o ninguna. Y a mí me sorprendió porque siempre habíamos tenido buen diálogo, no teníamos problemas, yo era un profesor que representaba muy bien mi trabajo. Y dijo, no. Y yo me acuerdo que desde las tripas me salió en ese momento, ok, será ninguna. Le di la mano y me fui. Eso representaba el 70% de mi ingreso. Yo estaba, mejor dicho, había sido papá hacía muy poquito nuevamente de mi tercera hija Isabela. Tenía meses y me quedé duro, no entendía nada. Y yo dije, bueno, ya va a repuntar, ya va a repuntar. Y en ese momento de la desesperación que tenía, dije, esto ya no es nada. Estoy ganando 30% de lo que ganaba antes. Tengo un bebé, 2 hijos más grandes. Tengo que hacer algo de esto, por favor. Y me agarró como la desesperación. Y me acuerdo que estaba en 2 o 3 obras de teatro. Y me acuerdo que daba las poquitas clases que me quedaban de gimnasia. Y a la noche volvía. En ese momento Facebook recién estaba empezando. O no se explotaba, no se usaba tanto para negocios. Entonces yo agarraba y salía y pegaba carteles por la calle desesperadamente a la noche para que me eligiera algún alumno. Y me acuerdo que, de hecho, estaba a punto de largar todo. Tuve una entrevista de trabajo como vendedor en otra instancia. Las deudas iban acumulando. Y me acuerdo que estaba a punto de dejar todo. Y viene el universo nuevamente a meter la mano y me manda mi primera alumna que encontró un cartel mío en la calle. Y lo cuento y todavía se me mueve el corazón. No, porque esa persona
menos de un mes clase y se fue. Esa persona, claramente, yo no estaba para ayudarla en ese momento a esa persona, pero claramente esa persona sí estaba para ayudarme a mí. Vino y me dijo, no te vayas, no te muevas, es acá, es acá. Y me empecé a trabajar con más entusiasmo. Digo, bueno, alguien que me está prestando atención. Y bueno, y una cosa fue llevando a la otra. Descubro las redes sociales, Facebook sobre todo, empiezo a darme cuenta que publicitar por ahí también era más inteligente. Y de hecho, vuelve el universo, Dios o que uno quiera meter la mano, y viendo un noticiero, un programa de noticias en la televisión, decía que Facebook, el crecimiento tremendo de Facebook en ese momento en Argentina, o en el mundo, creo que había 20 millones de usuarios. Yo dije, ¿qué? Con que 10 me presten atención ya estoy. Entonces empecé a publicitar por Facebook. Y ni siquiera era publicidad paga como ahora, era publicidad orgánica. Yo ponía flyers por todos lados y empecé a tener mis primeros alumnos. En junio del año 2013 oficialmente empiezo a dar clases, empiezo a cobrar un dinero por eso. Y empecé a tener más alumnos. Y yo dije, bueno, ¿cómo hago? O sea, a todo esto, punto aparte, ¿no? O sea, me sentía muy inseguro. Yo no sentía que estaba para ayudar a la gente, pero necesitaba ese ingreso también. Y me acuerdo que lo único que me consolaba a mí en ese momento decía, bueno, yo no voy a lastimar a nadie. Tengo mucha experiencia en el campo del cuerpo. Vengo trabajando hace 15 años con el cuerpo. No voy a dañar a nadie, por lo menos. Y entonces dije, ¿cuál es mi fortaleza? ¿Cuál es mi fortaleza? ¿Dónde me puedo agarrar para ayudar a esta gente, no? Y ahí nace la idea del cuerpo cantante. Año 2013 estoy hablando, hace ya 11 años. Ya hablaba yo, por influencia de mi maestra también en ese momento, de que el cuerpo cumple una parte importantísima a la hora de cantar. Y yo tenía mucho conocimiento de eso. Y me empecé a agarrar de ahí y a crear un método fuerte, o mejor dicho, con un fuerte enfoque en lo corporal. Entonces diseñaba ejercicios para soltar el cuerpo mientras cantaban y tuvo mucho éxito en ese momento. Recuerdo yo que en julio de ese año, yo digo, bueno, si junto 4 o 5 alumnos hago una muestra a fin de año, como para demostrarme que lo puedo hacer. No fueron 5, ese fin de año cantaron 12 alumnos míos. Y a partir de ahí, todo fue para arriba. Empecé a sentarme más y en 2014, recuerdo perfecto, que dije, bueno, ¿qué estoy haciendo yo? Yo no doy clases de canto ni de técnica vocal, yo estoy haciendo algo distinto, yo estoy haciendo algo diferente, lo sentía, lo vivía así yo. Y digo, no creo en la técnica vocal, creo en entrenar la voz con un método que integre cosas y que esté apuntado al canto, y de ahí nace método integral de canto, el famoso MIC hoy en día. Que en parte me gustaba mic porque parece micrófono, era como muy, todo muy sinérgico. Y ahí empecé, bueno, y tuve unos años de crecimiento a partir de ese año maravillosos. Del 2014 al 2017, 2018, en donde yo tengo ahí, en ese lapso hacemos 3, 4 conciertos por año con alumnos, hemos hecho muestras grandísimas, conciertos de alumnos gigantes, he producido obras con alumnos de teatro musical, he lanzado alumnos que hacían sus primeros shows solistas. Fueron 4 años de muchísima actividad, de muchísimo placer, pero sobre esos años a nivel personal empecé a tener quiebres. O sea, me divorcio de mi anterior matrimonio, empiezo a tener un montón de quiebres y empezar a preguntarme, a ver, ¿dónde ¿a dónde voy con todo esto, no? Y recuerdo un día, que no me voy a olvidar nunca más, en pleno divorcio, yo me estaba yendo de la casa, yo habitaba con mi expareja, y estaba perdido. Esos momentos en donde realmente estaba hasta la médula de deudas, con un conflicto emocional gigantesco, personal. Niños chiquitos, ya había nacido Fabricio, mi niño más pequeño que hoy tiene 6 años, y estaba realmente confundido, tenía que enfrentar una mudanza, un nuevo cambio de vida, y no sabía para dónde iba a ir, no lo sabía, sinceramente me empezaba a plantear si esto realmente me iba a llevar a donde yo quería,
iba a poder mantenerme, entre comillas, solo, porque bueno, hay otra historia por ahí. Y recuerdo que ir caminando por la calle, y yo me considero, como dije hace un rato, una persona espiritual, no religiosa, y siempre, como dije a lo largo de este podcast, me escucho las señales o trato de ver señales que me indiquen. Y recuerdo que esta fue la más loca de todas las que le voy a contar hasta ahora, ¿no? Iba caminando por la calle muy desahuciado, o sea, era un lindo día, me acuerdo un día de otoño, con lindo sol, yo iba caminando por la calle y me encuentro, acá en Buenos Aires, en Capital Federal, está llena de personajes esta calle, es una ciudad muy linda, muy pintoresca, y me encuentro con una persona que decía, en la calle, con una mantita en el piso, decía tarot y videncia. Y en ese momento, cuando vos estás tan desesperado, cuando no ves ninguna certeza, lo único que querés es alguna certeza, alguna certidumbre, algo. Y yo hasta ese momento de mi vida jamás me había hecho tirar las cartas. Jamás. Jamás me había sometido a una evidencia. Jamás. Y me acuerdo que en ese momento pasé y dije, ¿y qué puedo perder? Que me diga algo. Y me acuerdo que me senté y dije, bueno, me gustaría. Y me acuerdo que cobraba una cantidad X y yo tenía esa cantidad X de dinero, no tenía más. Y dije, a ver, léeme mi destino, por favor. Y lo primero que me dice, es una persona que estaba por la calle, me dice, estás pasando por un momento delicado. Pero me dijo, manténete firme, porque donde estás es donde es. Lo que estás haciendo es lo que tenés que hacer. Y a lo que te dedicas, eso es lo tuyo, me dice. Hoy lo miro para atrás, es muy random, ¿no? Me dijo un par de cosas que también acertó y me movilizó mucho en ese momento. ¿Pudo haber acertado? ¿Pudo haber sido obra del destino y la casualidad? Puede ser, pero a mí lo único que yo sé es que en ese momento me ayudó. Y a la luz de lo que soy hoy, no le pifió, ni le erró, ni se equivocó ni un poco. Entonces me cambió el día y me llenó de un nuevo coraje con el que yo encaré esta tercera etapa casi, 2018 en adelante, con todos los cambios de una vida nueva. Y tuve un 2018 un poco turbulento, un 2019 que perfiló, empezó a subir. Termino 2019 con un concierto de alumnos hermoso, con un grupo consolidado, fuerte, lindísimo. 2020, pandemia. Y yo dije, la madre que los parió a todos juntos. ¿Por qué justo cuando estoy levantando, cuando esto empieza a tomar forma, cuando me empiezo a sentir mejor, no va que se viene una pandemia? Y con todo lo que eso llevaba, entonces yo dije, bueno, van a ser 15 días, calmémonos, tomémonos 15 días de vacaciones y vemos qué pasa. La gente estaba muy asustada, todos recordaremos que fue el año que se paró el mundo, literalmente. El mundo estaba en cuarentena. Yo creo que a veces no tomamos dimensión de todo lo que fue eso. Porque somos tan resilientes los seres humanos y tenemos tanta capacidad de adaptación que no caemos en lo tremendo que fue ese aislamiento a nivel mundial. No había dónde esconderse. Nos igualó a todos de una manera bestial. Y recuerdo que, bueno, cuando vi que esto no iban a ser 15 días, dije, bueno, ok, hay que empezar con las clases online. Y me acuerdo que yo perdí en ese momento el 70% de mi alumnado. Hay algo con el 70 ahí, dando vueltas me parece. Recuerdo porque saqué la cuenta, 70% de mi alumnado perdí. No es que perdí, la gente estaba asustada, no tenía recursos, o sea, estaban parados en otro lugar. Le costaba mucho a la gente en ese momento vislumbrar un futuro. Y con los que me quedaban, empezamos a trabajar. Tengo la foto por ahí de mi primera clase online, que es una ternura. Desde el celular, tratando de dar la clase sin auriculares, sin micrófono, sin nada. Me acuerdo que di 2 clases seguidas online, terminé y me puse a llorar. Dije, esto es imposible, esto no va a ser posible. Y a todo esto yo con un contrato de alquiler que se me vencía, con un montón de cuestiones, yo dije, no sé qué va a pasar, no sé qué voy a hacer, sinceramente. Y en ese momento yo decía, estas clases, me acuerdo que lo dije casi en voz alta, no, dar clases así es muy impersonal, es muy distante, es muy frío. Y después recordé mucho mis años de entrenamiento mental y dije, momento. Y como muchas veces le digo a mis alumnos, ponelo en primera persona, no le eches la culpa a la afuera, como ejercicio, ¿no? Yo dije, yo estoy frío, yo estoy impersonal.
Yo estoy distante. Yo tengo que acortar esa brecha que hay entre la pantalla del alumno y yo. Y lograr un vínculo inmersivo, lo que hoy se llama inmersivo, ¿no? Que la persona sienta que está conmigo aunque no esté conmigo físicamente. Y empecé a buscar información, que tampoco había tanta, estaba todo el mundo en la misma. Empecé a ver cómo podía optimizar mi comunicación, mi calidad de video, mi calidad de audio, ver cómo podía lograr que el alumno pudiera sentirse conectado conmigo de alguna manera para no sentir que había una distancia. Y puta que lo logramos. Empezamos a trabajar, empecé a buscar. Yo con la tecnología conocía lo básico, ¿no? En ese momento abro el canal Cristian Rivas Vocal Coach, el canal empecé a hacer reacciones de cantantes, me acuerdo que eran las video reacciones que existían, empecé a hacer eso. Digo, tengo que conectarme porque hoy el mundo puede ser mi potencial alumno. Entonces, para hacer el cuento corto, eso que fue realmente una desgracia la pandemia, que realmente fue algo traumático, incluso en esos malísimos momentos podemos sacar provecho. Y en ese momento fue que mi escuela se internacionalizó. Empecé a recibir llamados de todo el mundo, el canal se monetizó, se viralizaron algunos videos míos haciendo análisis de cantante en YouTube y empecé a crecer y a crecer y a crecer, a crecer, a crecer. Y fueron también de 2020 al 2023 3 años maravillosos en donde fui creciendo, pero todavía había algo que no terminaba de cerrar la cuestión. Yo me gustaba mucho y me apasionaba todo lo que hacía, pero no podía vivir de la manera que yo quería vivir. Siempre me faltaba dinero, siempre me sentía... cuando venían los meses de vacaciones, yo tenía un nudo en la garganta porque la gente se va de vacaciones, se toma su descanso como corresponde, como está bien que pase, pero yo me quedaba sin alumnos y no sabía de qué iba a vivir, y entonces enero y febrero eran meses, acá en Argentina, realmente complicados. Entonces, nuevamente, allá a fines de 2022, principios de 2023, dije, acá algo tiene que cambiar. En 2023 justamente se cumplían 10 años de la creación del método integral de canto y dije, hice un balance de estos 10 años. Disfruté lo que hice, cada cosa. Amé lo que hice, todo el tiempo. Siento que ayudé a gente y que hoy en día mucha gente tiene una vida mejor gracias a que yo pasé por su vida. Aunque suene pedante, sí, lo hice. ¿Estoy feliz con lo que estoy haciendo? Y esa fue la palabra más dura. No estoy siendo feliz. La realidad es que no. Hay algo desbalanceado que a mí me tiene mal. Y notaba que había como una asimetría entre lo que yo daba y lo que yo recibía, que yo personalmente notaba que no estaba equilibrada. Y dije, bueno, llegó el momento de empezar a equilibrar. Y empecé a darme el lugar que yo creo que merezco. Manejar mis tiempos y no que me los manejen. A cobrar lo que yo siento que tengo que cobrar por lo que yo valgo. Y 2023 fue un año de quiebre en ese aspecto. Fue un año de abundancia, de mucha abundancia, pese a que en Argentina estábamos pasando por una crisis, pero ya mi escuela ya estaba a nivel internacional. Tenía presencia en más de 7 países, ya lo que era la cuestión local no me afectaba. De hecho, si era enero, febrero, marzo, es igual porque en los países los sistemas de vacaciones son diferentes, entonces lo que acá es vacaciones en otro país es temporada alta, entonces todo eso vino del quiebre de la pandemia y del quiebre de decir yo merezco otra cosa. Cambié el enfoque, creo el podcast que están escuchando en este momento. Y hoy en día podría decir que estoy en un muy buen momento, pero también con un nuevo quiebre. Siento que tengo que ir más allá. Siento que tenemos que cambiar el paradigma. Siento que el canto ya no es lo que solía ser y que está pidiendo a gritos un cambio. Tenemos que humanizar al canto, tenemos que cambiar el paradigma y salir del paradigma de la exigencia y pasar al paradigma de la excelencia. Tenemos que entender que somos personas, que hoy en día sobre todo sufrimos muchas crisis de ansiedad, que tenemos mucho desenfoque, que la humanidad está perdida, pero en crisis, tratando de resolver y ver para dónde va. Y el canto y la música en general puede jugar un papel muy importante en equilibrar eso. Y estoy en ese momento. ¿En qué tipo de coach me quiero convertir? Y sobre todo ahora estoy en esta instancia de querer empezar a formar otro
otros coaches con esta misma mirada, con este nuevo cambio de paradigma. Siento que podemos ser, entre comillas, una comunidad de coaches que puedan transmitir esta mirada a todo el mundo. Y que el canto no es solamente agudos, potencia, melismas, virtuosismo. Que el canto puede llegar a todo el mundo y ser un modelo de transformación personal para mucha gente. Más allá de cantar lindo o no, es un modelo que podemos utilizar para cambiar la vida de la gente para mejor. Y enseñarles, como a mí en su momento me enseñaron las artes marciales, la disciplina, la exposición, el manejarla, el gestionar las emociones. Y la música puede ser un gran agente de cambio en ese aspecto. ¿Por qué les comento esto hoy? Porque tenía ganas, básicamente. Tenía otro tema para hablar, pero dije, esto me parece más importante, más potente, y si te ayudó, qué bueno. Espera, todavía no te vayas. Si llegaste hasta acá y este episodio te aportó algo, deja tu valoración o tu like y compartirlo con alguien a quien sientas que podrías ayudar con este contenido. Gracias y nos vemos en el próximo episodio.